Imagina por un momento que vives en un mundo donde el simple hecho de mirar al rey a los ojos puede costarte la vida. Donde la risa de un hombre poderoso significa la muerte de 1000 personas inocentes. Donde el fuego no es una metáfora, sino la realidad que consume ciudades enteras por orden de una sola mente perturbada. Imagina que ese hombre no es un demonio de leyenda, no es una criatura de pesadilla inventada para asustar a los niños. Ese hombre es real. Caberno decidió, destruyó, y su nombre quedó grabado en la historia con sangre, con cenizas, con el llanto de millones de personas que jamás pudieron escapar de su sombra. Hoy vamos a entrar en la mente de ese hombre. Vamos a recorrer su infancia rota, su juventud oscura, su ascenso al poder absoluto y los actos que lo convirtieron en el símbolo más aterrador de la crueldad humana. No te voy a contar una leyenda, te voy a contar la verdad. Y la verdad, como siempre, es mucho peor que cualquier ficción que puedas imaginar. Esto es la historia de Iván el Terrible, el zar de todas las Rusias, el hombre que redefinió el significado del miedo, el poder y la locura. Prepare it, porque lo que estás a punto de escuchar no tiene vuelta atrás. Para entender a Iván el Terrible, primero necesitas entender el mundo en el que nació. La Rusia del siglo XVI no era el país que conocemos hoy. Era un territorio fragmentado, salvaje, constantemente amenazado por invasiones, hambre, enfermedades y una nobleza hambrienta de poder que no reconocía ninguna autoridad superior a la suya propia. Los boyardos, como se llamaba a esa aristocracia rusa, eran familias antiguas y poderosas que controlaban tierras, ejércitos y vidas humanas con la misma facilidad con la que otros hombres controlan una conversación. No obedecían al zar por lealtad. Lo toleraban por conveniencia. Y esa distinción, aparentemente pequeña, lo cambiaría todo. En ese mundo llegó al poder el gran príncipe Basilio III, un gobernante que logró consolidar varios principados bajo una sola corona y que soñaba con una Rusia unida, poderosa, temida. En 1530, su esposa Elena Glinskaya dio a luz a un niño que sería bautizado con el nombre de Iván. Iván Vasilievich, el futuro zar, el futuro terror. Pero en ese momento, en esa cuna envuelta en seda y oraciones religiosas, nadie podía imaginar lo que ese bebé llegaría a convertirse. El mundo lo recibió con campanas de iglesia y celebraciones. El mundo no sabía que estaba abriendo la puerta a algo que tardaría décadas en comprender completamente. Algo que no tenía nombre todavía, pero que pronto lo tendría. Y ese nombre haría temblar a generaciones enteras. Iván tenía 3 años cuando su padre murió. 3 años. Una edad en la que los niños apenas comienzan a entender que el mundo existe más allá de sus propias manos. Basilio III falleció dejando atrás un trono inestable, una viuda joven y ambiciosa, y un heredero demasiado pequeño para defenderse de nada ni de nadie. Elena Glinskaya asumió la regencia con mano firme, eliminando rivales con una frialdad que algunos historiadores consideran el primer espejo del temperamento que su hijo desarrollaría más adelante. Pero Elena tampoco duró mucho. Cuando Iván tenía apenas 8 años, su madre murió en circunstancias que nunca quedaron del todo claras. El veneno era la herramienta favorita de la política en aquella época, y los rumores apuntaban a los boyardos. A esos mismos hombres que desde ese momento quedaron a cargo del pequeño Iván. Quedaron a cargo de él en teoría, porque en la práctica, lo que hicieron fue algo muy diferente. Lo ignoraron, lo humillaron, lo dejaron pasar hambre y frío en los pasillos de un palacio que técnicamente le pertenecía, mientras ellos negociaban tierras, ejecutaban a sus aliados y se repartían el poder entre sí como si el niño que los miraba desde las sombras fuera invisible. Pero Iván veía. Iván escuchaba. Iván recordaba cada rostro, cada insulto, cada momento en que le negaron alimento, calor o dignidad. Cada noche que pasó solo, aterrorizado, sin que nadie acudiera a consolarlo. Esas noches no lo rompieron, lo forjaron. Los historiadores que han estudiado la psicología de Iván el Terrible coinciden en algo fundamental. El trauma de su infancia no fue un accidente en su historia. Fue el motor de todo lo que vendría después. Un niño que crece sin seguridad emocional, rodeado de adultos que lo usan como símbolo político mientras lo tratan como un estorbo, aprende muy pronto que el mundo es un lugar peligroso y que la única forma de sobrevivir en él es dominar antes de ser dominado.
Iván aprendió esa lección con una profundidad que muy pocos seres humanos han alcanzado. La corte de Moscú en aquellos años era un escenario dantesco. Los boyardos se peleaban entre sí con una ferocidad apenas disimulada por las formas. Las intrigas se sucedían a una velocidad vertiginosa. Familias que hoy estaban en el poder eran ejecutadas al mes siguiente. Y en el centro de todo ese caos, un niño de ojos oscuros y expresión seria observaba, procesaba, archivaba. Según los cronistas de la época, el joven Iván desarrolló dos aficiones que hablaban claramente del estado de su mente. La primera era la lectura compulsiva, especialmente de textos religiosos y de historia de los emperadores romanos y bizantinos. La segunda era la tortura de animales. Arrojaba perros desde las torres del palacio. Observaba cómo morían con una expresión que sus sirvientes describían como curiosidad, no como sadismo. Pero la diferencia entre esas dos cosas, a sus 12 años, ya era casi imposible de distinguir. A los 13 años, Iván hizo algo que nadie esperaba. Convocó a los boyardos más poderosos del momento, al clan Suisky que había dominado la regencia durante años, y ordenó que su líder, el príncipe Andrei Suisky, fuera capturado y entregado a los perros de la jauría real. Los perros lo despedazaron vivo en el patio del palacio mientras los demás boyardos miraban en silencio. Silencio de miedo. Silencio de comprensión tardía. El niño al que habían ignorado, humillado y ninguneado durante años, acababa de dejar un mensaje escrito en sangre sobre los adoquines del patio. Nadie lo olvidaría fácilmente. Este momento es crucial para entender lo que viene después, porque marca el primer ejercicio consciente del poder por parte de Iván. No fue un arrebato emocional de adolescente. Fue un cálculo, una declaración, un antes y un después trazado con la muerte de un hombre poderoso en el momento más inesperado, para que el impacto fuera máximo. Iván entendió instintivamente algo que los manuales de política tardarían siglos en articular de manera teórica. El terror controlado es más eficiente que el ejército más grande del mundo. Un ejército puede ser derrotado. El miedo instalado en la mente del adversario no tiene contrario. No hay estrategia militar que pueda combatir el pánico. Y Iván, a los 13 años, ya sabía eso con una certeza que helaba la sangre. En 1547, a los 16 años, Iván hizo algo sin precedentes en la historia de Rusia. Se proclamó no gran príncipe, como habían hecho sus ancestros, sino zar. El título venía del latín César, del nombre de los emperadores romanos, y su elección no era casual ni vanidosa. Era una declaración ideológica de enorme alcance. Iván se estaba situando en la línea directa de los emperadores romanos y bizantinos, reclamando para sí mismo una autoridad que no era simplemente política sino divina. Dios había puesto a Iván en el trono, y lo que Dios había ordenado, ningún hombre tenía derecho a cuestionar. La coronación fue una ceremonia de una pompa extraordinaria, cargada de simbolismo religioso y político a partes iguales. Iván apareció vestido con los ornamentos más elaborados que la riqueza del reino podía producir, y recibió la bendición del metropolitano de la Iglesia Ortodoxa con una solemnidad que, según los testigos, parecía genuina. No era actuación. Iván creía profundamente en su misión divina. Creía que había sido elegido por Dios para gobernar, para purificar, para castigar a los pecadores y a los traidores. Esa convicción religiosa no era un adorno político. Era el núcleo mismo de su identidad. Y esa mezcla de poder absoluto con convicción religiosa fervorosa es una de las combinaciones más peligrosas que puede existir en la mente humana, porque elimina cualquier mecanismo interno de freno. Si Dios está de tu lado, todo está permitido. El inicio del reinado de Iván sorprendió a todos. Durante los primeros años, gobernó con una lucidez y una eficiencia que sus contemporáneos no esperaban de alguien forjado en el caos y el trauma. Estableció el primer código legal unificado de Rusia, el Sudebnik de 1550. Creó el primer parlamento consultivo ruso, el Zemsky Sobor. Reformó el ejército, reorganizó la administración provincial, limitó los abusos de los boyardos mediante leyes concretas. Conquistó el Kanato de Kazán en 1552, una victoria militar de enorme importancia estratégica que celebró con una campaña de construcción que nos dejó la Catedral de San Basilio en la Plaza Roja,
ese edificio de cúpulas de colores que hoy es el icono más reconocible de Moscú. Fue durante estos años que Iván contó con el consejo de un grupo de reformadores ilustrados conocido como la Chosen Council, que incluía al sacerdote Sylvester y al funcionario Adasev. Juntos trabajaron para construir una Rusia más estable, más organizada, más justa. Juntos crearon la ilusión, por unos años, de que el hombre que gobernaba desde el Kremlin era un estadista capaz y razonablemente moderado. Esa ilusión tenía un nombre, tenía una cara, tenía incluso momentos de ternura y generosidad que quedarían registrados en las crónicas. Pero también tenía una fecha de vencimiento. Y cuando llegó ese momento, todo lo que había sido construido se derrumbó con una velocidad y una violencia que dejaron al mundo sin palabras. El quiebre llegó con la muerte de Anastasia Romanovna, la primera esposa de Iván, en 1560. Anastasia era la mujer que, según todos los relatos de la época, había logrado lo que nadie más había conseguido: calmar la mente de Iván, templar sus impulsos más oscuros, darle un ancla emocional en un mundo que él percibía como permanentemente hostil. Los 13 años que estuvieron juntos fueron, con sus altibajos, los más estables del reinado. Anastasia no era solo su esposa, era su escudo contra sí mismo. Cuando murió, probablemente envenenada, el escudo desapareció. Y lo que quedó expuesto no era el estadista reformador de los primeros años. Era el niño aterrorizado de los pasillos del palacio, el adolescente que arrojaba perros desde las torres, el hombre que había aprendido desde la cuna más temprana que el mundo era un lugar de traición y que la única respuesta posible a la traición era la destrucción total. Iván culpó a los boyardos de la muerte de Anastasia. Culpó específicamente a sus antiguos consejeros, a Sylvester y a Adasev, a quienes acusó de haber envenenado no solo a su esposa sino también su propia mente con años de influencia manipuladora. Los exilió, los persiguió, y comenzó a construir en su mente una narrativa que justificaba lo que vendría después, una narrativa en la que él era la víctima rodeada de traidores, y en la que la única respuesta lógica, justa, divina, era el terror absoluto. En 1565, Iván ejecutó uno de los movimientos políticos más desconcertantes y geniales a la vez que registra la historia. Abandonó Moscú de manera abrupta, se retiró a la ciudad de Alexandrova Sloboda y envió desde allí 2 cartas. Una estaba dirigida a la nobleza y al clero, acusándolos de traición, incompetencia y deslealtad, y anunciando que abdicaba. La otra estaba dirigida al pueblo común de Moscú, expresando que no tenía nada contra ellos y que su renuncia no era culpa suya. El efecto fue sísmico. Moscú entró en pánico. La gente común temía que sin un zar, los boyardos volvieran a controlar todo y hundieran al país en el caos. Delegaciones del pueblo y del clero viajaron a Alexandrova Sloboda para suplicar a Iván que regresara. Le rogarons, le lograrons. Le prometieron obediencia absoluta. Y Iván accedió a regresar, pero con condiciones. Las condiciones eran simples en su formulación y absolutas en su implicación. Quería el derecho de ejecutar a los traidores sin consultar a nadie. Quería crear una zona de gobierno personal llamada Oprichnina, un estado dentro del estado donde sus reglas se aplicarían sin ningún límite externo. La nobleza, aterrorizada por la perspectiva del vacío de poder, aceptó. En ese momento, Iván el Terrible dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una certeza. Las puertas del infierno se abrieron de par en par. El episodio más oscuro de la Oprichnina, el que quedó grabado en la memoria colectiva de Rusia con la profundidad de una herida que nunca cerró del todo, fue el saqueo de Novgorod en 1570. Novgorod era una de las ciudades más antiguas y ricas de Rusia, un centro de cultura, comercio y arte que había sobrevivido durante siglos a invasiones, guerras y plagas. Su historia era parte de la historia de Rusia misma. Iván recibió, o fabricó, informes de que Novgorod planeaba traicionarlo y entregarse a Polonia-Lituania. La acusación nunca fue probada con nada que se pareciera a evidencia. No importó. Iván movilizó a los oprichniki y marchó hacia Novgorod en pleno invierno. Lo que sucedió durante las semanas siguientes fue una masacre sistemática y metódica que los historiadores han descrito como uno de los episodios más brutales de la Europa medieval. Las estimaciones varían, pero entre 12.000 y 60.000 personas murieron durante el saqueo.
hombres, mujeres, niños, sacerdotes, comerciantes, artesanos, campesinos. Algunos fueron ahogados en el río Volkhov, otros quemados, otros torturados públicamente mientras Iván asistía a misa y rezaba con aparente devoción. La contradicción no era hipocresía consciente, era la expresión perfecta de una mente que había creado su propio sistema moral, un sistema en el que el castigo divino y la crueldad personal eran la misma cosa. La oprichnina fue una de las instituciones más aterradoras que ha producido el poder humano. Era una fuerza especial de aproximadamente 6.000 hombres, los oprichniki, completamente leales a Iván y únicamente a Iván, que operaban fuera de cualquier ley, cualquier control, cualquier límite moral o legal. Sus símbolos eran una cabeza de perro y una escoba colgadas de sus sillas de montar, representando su capacidad de oler la traición y barrerla de la faz de la tierra. Cabalgaban de noche con ropas negras sobre caballos negros, y su llegada a cualquier ciudad o aldea era señal inminente de horror. Los oprichniki tenían autorización ilimitada para confiscar propiedades, torturar, ejecutar y destruir a cualquier persona que Iván señalara como traidor. Y la definición de traidor era completamente arbitraria, cambiante, determinada exclusivamente por los estados de ánimo de un hombre cuya mente se estaba deteriorando a velocidad creciente. Familias enteras de boyardos fueron exterminadas, sus tierras confiscadas, sus cuerpos torturados de maneras que los cronistas describieron con un nivel de detalle que aún hoy resulta difícil de leer. Algunos eran quemados vivos, otros ahogados bajo el hielo de los ríos congelados. Otros sufrían torturas que duraban días antes de morir, con Iván a veces presente, observando, rezando en voz alta mientras los verdugos trabajaban. La religión y la crueldad eran para él dos caras de la misma moneda. Torturar a un traidor era un acto de purificación divina. Al menos eso era lo que su mente le decía. Pero la historia de Iván el Terrible no es solo la historia de un asesino en masa. Es también la historia de un hombre que llevaba dentro de sí mismo una guerra constante, una guerra entre la persona que quería ser el gobernante iluminado, el defensor de la fe, el constructor de una Rusia grande y temida, y la persona que la vida había hecho de él sin pedirle permiso. Los testimonios de sus contemporáneos describen a un Iván contradictorio hasta el paroxismo. Un hombre que podía llorar de remordimiento durante horas después de ordenar una ejecución, y que a la mañana siguiente ordenaba otra con la misma facilidad. Un hombre que componía música religiosa de considerable belleza y que al mismo tiempo diseñaba personalmente los instrumentos de tortura que se usarían en sus mazmorras. Un hombre que memorizaba pasajes enteros de las escrituras sagradas y que los citaba mientras presenciaba la agonía de sus víctimas. Esta contradicción no era fingida, era genuina, y esa es quizás la parte más perturbadora de su historia. Los monstruos de cuentos son simples. Son malos y punto. Iván no era simple. Era complejo de una manera que hace que el simple concepto de maldad resulte insuficiente para describir lo que era. Era un ser humano completamente roto que tenía el poder absoluto para proyectar sus fracturas internas sobre el mundo entero. Y lo hizo, con una consistencia aterradora, durante décadas enteras. En 1581 ocurrió el evento que muchos consideran el momento más trágico y definitorio del reinado de Iván. Durante una disputa que comenzó de manera aparentemente trivial, en un arrebato de furia que los testigos describieron como una tormenta que nadie pudo prever ni detener, Iván golpeó a su hijo mayor, el zarevich Iván Ivanovich, con su bastón de punta metálica. El golpe fue en la cabeza. El zarevich cayó. No murió de inmediato. Vivió 4 días más, con su padre al lado, llorando, orando, golpeándose el pecho, suplicando a Dios que salvara la vida de su hijo. Los médicos no pudieron hacer nada. El heredero murió, y Iván se quedó solo con lo que había hecho. La reacción de Iván al comprender que había matado a su propio hijo fue de una desesperación que, según los cronistas, parecía genuina y total. Se arrancó pelos de la barba. Se golpeó la cabeza contra las paredes. Lloraba durante horas con un llanto que los sirvientes describían como el de un animal herido, no el de un ser humano. Pero ni el llanto más profundo podía deshacer lo que sus manos habían hecho. El cuadro más famoso que existe sobre este momento, pintado siglos después por Ilya Repin,
muestra a Iván sosteniendo a su hijo moribundo, con los ojos desorbitados por el horror de lo que acaba de hacer. Es uno de los retratos más devastadores del arrepentimiento humano que existe en la historia del arte. Y sin embargo, incluso ese arrepentimiento llegó demasiado tarde. Los últimos años del reinado de Iván fueron un descenso acelerado hacia la oscuridad completa. Sin heredero capacitado, sin los consejeros que habían moderado sus primeros años, sin Anastasia, sin nadie que pudiera alcanzarlo en los lugares oscuros de su mente, Iván se convirtió en un hombre que habitaba un mundo paralelo al de las personas que lo rodeaban. Su salud se deterioró de manera dramática. Los análisis modernos de sus restos óseos revelan niveles extremadamente elevados de mercurio, plomo y arsénico en sus huesos, lo que sugiere que podría haber sido envenenado a lo largo de años, o que los tratamientos médicos de la época, que incluían compuestos de estos metales, contribuyeron a su deterioro neurológico. La intoxicación por mercurio produce cambios de personalidad severos, episodios de furia incontrolable, paranoia, delirios. No justifica lo que hizo, pero ayuda a explicar la trayectoria de un hombre que en su juventud mostraba destello de brillantez y que en su vejez era apenas reconocible como ser humano racional. En sus últimos meses, Iván pasaba horas en su cámara privada, rodeado de sus favoritas y sus libros de rezos, alternando entre estados de euforia religiosa y de terror pánico. Según sus sirvientes, a veces se despertaba a medianoche gritando que las almas de los muertos lo perseguían. Tal vez lo hacían. Tenía muertos suficientes para llenar varios ejércitos. Iván el Terrible murió en marzo de 1584, mientras jugaba al ajedrez. La muerte lo tomó de manera relativamente apacible para un hombre que había infligido tanto dolor durante tanto tiempo. Tenía 53 años, pero los cronistas que lo vieron en sus últimos meses describían a alguien que parecía tener 80. Su cuerpo, destruido por años de exceso, enfermedad y posible envenenamiento, no aguantó más. Se derrumbó sobre el tablero de ajedrez y no volvió a levantarse. Lo que dejó atrás era un país devastado. La oprichnina había destruido una parte significativa de la nobleza y la estructura agraria del país. Las guerras constantes habían agotado las arcas del reino y diezmado la población masculina. El asesinato de su heredero había creado una crisis de sucesión que desembocaría, pocos años después de su muerte, en el llamado tiempo de los tumultos, un periodo de caos político, hambruna e invasión extranjera que estuvo a punto de destruir el Estado ruso por completo. En cierto sentido, los daños que Iván causó no terminaron con su muerte. Siguieron propagándose por décadas, como las ondas de una piedra enorme arrojada a un lago tranquilo. Las ondas llegan mucho más lejos que la piedra misma, y duran mucho más tiempo. ¿Cómo juzgamos a Iván el Terrible desde la distancia cómoda de 5 siglos? Es una pregunta que los historiadores han respondido de maneras muy diferentes a lo largo de los años. Algunos lo han visto exclusivamente como un tirano sanguinario cuya crueldad no tiene ninguna justificación posible. Otros, especialmente en ciertos periodos de la historia rusa, lo han presentado como un gobernante fuerte y necesario que unificó un país caótico con los únicos métodos que ese caos permitía. Incluso en la Rusia moderna, su figura genera debate. Hay ciudades que tienen estatuas suyas. Hay personas que lo consideran un héroe nacional. Esa ambigüedad dice tanto sobre los humanos que vivos lo venerar como sobre el hombre que fue. Pero más allá del debate político e historiográfico, hay algo que permanece cuando se apagan todas las disputas sobre su legado: la experiencia concreta de los seres humanos que vivieron bajo su poder. Los campesinos de Novgorod que vieron arder sus casas. Las madres que sostuvieron a sus hijos muertos sin entender qué crimen habían cometido. Los boyardos que cayeron de rodillas ante los oprichniki rogando por una misericordia que no iba a llegar. Esas personas no eran abstracciones históricas. Eran seres humanos completos, con sueños, con miedos, con gente que los amaba y que los esperaba en casa. Y el poder de un solo hombre los borró del mundo con la misma indiferencia con la que el viento borra las huellas sobre la nieve. La historia de Iván el Terrible es también, si queremos ser honestos con nosotros mismos, una historia sobre nosotros. Sobre lo que le sucede a un ser humano cuando el poder no tiene límites. Sobre lo que ocurre cuando el trauma de la infancia no encuentra ni contención ni cura.
sino que en cambio recibe los instrumentos perfectos para reproducirse a escala industrial. Iván no nació siendo un monstruo. Ningún ser humano nace siendo un monstruo. Nació en un mundo que le enseñó desde sus primeros años que el amor era una mentira, que la lealtad era una trampa, que la única forma de sobrevivir era infundir terror antes de que el terror te alcanzara a ti. Y luego ese mundo le entregó el poder absoluto sobre millones de vidas. El resultado no debería sorprendernos. Debería enseñarnos algo. Sobre los sistemas que concentran poder sin mecanismos de control. Sobre las sociedades que permiten que el trauma se transmita hacia abajo sin intervención. Sobre los líderes que nos ofrecen seguridad a cambio de silencio y que terminan usando ese silencio para hacer cosas que ninguna voz debería permitir. Iván el Terrible no es solo un capítulo oscuro del siglo XVI ruso. Es un espejo. Un espejo que nos muestra lo que ocurre cuando las condiciones son las equivocadas y el poder es el suficiente. Un espejo que, si somos lo suficientemente valientes para mirarlo de frente, todavía tiene cosas importantes que decirnos. Han pasado más de 400 años desde que el cuerpo de Iván Vasilievich fue depositado en la Catedral del Arcángel dentro del Kremlin de Moscú, a pocos metros de los restos de los zares que vinieron antes y después de él. La ciudad siguió girando. El río Moscova siguió fluyendo. Las estaciones se sucedieron miles de veces sobre las mismas piedras que pisaron los oprichniki con sus caballos negros. Y sin embargo, algo de Iván permanece. No en el sentido romántico o místico que a veces se usa cuando hablamos de los grandes personajes históricos. Permanece de una manera más concreta y más inquietante. Permanece en la pregunta que su vida hace imposible ignorar. ¿Cuánto poder puede concentrarse en una sola mano antes de que ese poder comience a destruir todo lo que toca, incluyendo al propio portador? La respuesta de Iván a esa pregunta fue una vida entera de destrucción que comenzó mucho antes de que sus víctimas más famosas nacieran y que continuó mucho después de su muerte en las grietas que dejó en el tejido de su país. No hay final feliz en esta historia. No hay redención de último momento, no hay transformación. No hay mea culpa que llegue a tiempo para cambiar algo de lo que fue hecho. Solo hay la imagen de un hombre viejo jugando al ajedrez, derrumbándose sobre el tablero, y el silencio que se instaló después. Un silencio que todavía, si prestas suficiente atención, puedes escuchar cuando caminas por los lugares donde él dejó su marca. El tipo de silencio que solo crean las cosas que no deberían haber ocurrido pero que ocurrieron de todas formas. Ese es el verdadero legado de Iván el Terrible. No su nombre, no sus conquistas, no sus reformas. Ese silencio. La última imagen que quiero dejarte es esta. Hay un momento registrado en las crónicas, un momento pequeño y casi olvidado entre todos los grandes horrores del reinado de Iván, que para mí condensa algo esencial sobre lo que fue este hombre. En algún momento de los años finales de su vida, uno de sus sirvientes lo encontró de madrugada en su cámara privada, arrodillado sobre las piedras frías del suelo, con la frente apoyada en el suelo, llorando. No llorando en silencio. Llorando con un llanto que el sirviente describió como el de un hombre que lleva dentro algo tan pesado que ningún cuerpo humano está diseñado para soportarlo. El sirviente se quedó en la puerta sin atreverse a entrar, sin atreverse a retirarse, paralizado entre el miedo y algo que, si tuviera que darle un nombre, llamaría compasión involuntaria. Porque frente a él no había un zar todopoderoso. Había un ser humano completamente roto que había roto a su vez todo lo que había tenido al alcance de sus manos. El sirviente no dijo nada. Se retiró en silencio. Iván siguió llorando sobre las piedras frías. Y en esas lágrimas, si queremos buscar allí algo que nos ayude a entender, no encontramos redención ni justificación. Encontramos la confirmación más triste de todo lo que esta historia nos ha enseñado, que incluso los más crueles pagan un precio, que el poder sin amor no protege ni siquiera a quien lo ejerce, que el miedo que sembramos en el mundo siempre, de una manera u otra, encuentra el camino de regreso a casa. Ese es el final de la historia de Iván el Terrible. No una muerte heroica, no un arrepentimiento que llegue a cambiar algo. Solo un hombre llorando sobre el suelo frío en la oscuridad de la madrugada, rodeado de todo el poder del mundo y completamente solo. Completamente solo. Y sin embargo, incluso ahora, incluso después de haber recorrido juntos cada rincón oscuro de esta historia,
hay algo que me resulta imposible no mencionar. Algo que tal vez sea la parte más difícil de aceptar. Iván el Terrible no fue el primero. Y no fue el último. La historia humana está sembrada de hombres y mujeres que, una vez en posesión del poder absoluto, eligieron el terror como herramienta de gobierno. Algunos son más conocidos. Otros están sepultados bajo el peso de crónicas que nadie lee, de archivos que nadie consulta, de pueblos que murieron sin que nadie registrara siquiera sus nombres. Lo que hace a Iván especialmente relevante no es solo la escala de su crueldad, aunque esa escala era colosal. Es la claridad con que su historia ilustra el mecanismo completo, desde el trauma inicial hasta el abuso del poder, pasando por la construcción de estructuras institucionales del terror, la deshumanización de las víctimas, la justificación religiosa o ideológica de lo injustificable. Es un manual completo de cómo el poder sin límites corrompe no solo las instituciones sino las almas mismas de quienes lo ejercen. Y ese manual no tiene fecha de vencimiento. Cada generación tiene la responsabilidad de aprenderlo de nuevo, de reconocer sus señales de advertencia, de negarse a mirar hacia otro lado cuando los mismos patrones comienzan a aparecer en su propio tiempo, en su propio mundo, en sus propios líderes. La historia no se repite automáticamente. Se repite cuando la dejamos.